Bueno, es el resultado de una política de represión económica que en lugar de incentivar la oferta, que haya más dólares, porque hay muchos dólares en la Argentina, pero nadie se los quiere vender al sector público. Y hacia adelante, bueno, tenemos también que se terminó el semestre de oro en términos de liquidación de divisas por parte de la soja y hay mucha emisión de pesos por delante, de tal manera que mientras se siga con esta política de represión económica es muy difícil que aparezcan más dólares y por lo tanto vamos a tener que convivir con tensión cambiaria. ¿Represión económica te referís a que al tema de los precios de los productos, al retraso cambiario, si lo hay? Me refiero a todo el trabajo que se hace sobre las consecuencias y no sobre las causas, sobre los problemas de la política económica. En particular, represión, me refiero a las últimas medidas que tomó tanto el Banco Central como la Comisión Nacional de Valores, que además la manera en que se hace, la forma también hacia el fondo. Recordemos que se tomaron casi con vergüenza, parecería que los funcionarios lo hicieron, cuando todos estábamos viendo el partido Argentina-Brasil. Sí, en la víspera de un feriado. Entonces, largo. Exacto, el 9 de julio y durante el partido nos fuimos enterando todos. Ahora, ¿había otro resultado posible frente a mayor restricción para conseguir dólares, que es las restricciones para el contado con liquidación? ¿Había otra posibilidad que no sea que iba a subir el dólar libre? Digamos, es algo que es tan obvio que no puede ser que el gobierno no se le haya representado esa posibilidad. Bueno, lo que pasa es que se va a tratar de minimizar esto y se va a tratar de poner más énfasis en el dólar contado con liquidación que opera con los controles, es decir, aquel que opera con el bono legislación local del 2030 y el bono legislación global de 2030 y ese está orillando los 167. Es cierto, cada vez el sistema económico o económico, financiero, cambiario, digamos, todos son vasos comunicantes, es como la cañería que vos tenés en tu casa. Si se rompen los caños, tenés que cambiar los caños, no le podés poner poxirrán o ponerle un trapo para poder atarlo, porque el agua termina saliendo por otro lado. Bueno, acá le pusiste un trapo al contado con liquidación y el agua te termina saliendo por el blue o por este nuevo mercado que se ha generado que se llama SINEBI, Sistema de Negociación Bilateral, donde dos partes negocian un precio por el dólar a través de los bonos y que no se refleja en las pantallas de ningún mercado. Siguiendo con tu metáfora, bueno, emparchar sería esto. ¿Cuál sería un arreglo estructural? ¿Qué es lo que vos recomendarías para decir, terminemos con esto de la huida del peso de la gente, ¿no? La Argentina necesita, Pancho, leyes, un programa económico y un equipo económico que lo pueda implementar. Leyes porque tenemos una falta de credibilidad hoy en la política económica que viene de antes, ¿no? No es cuestión de señalar el dedo y poner culpa. Yo quiero mirar hacia adelante y de cómo se supera esta situación tan dramática que se vive en la Argentina y en el mundo, por lo tanto planteemos ideas superadoras. Lo que necesitas son leyes que marquen un rumbo en materia fiscal, en materia monetaria, pero también de modernización tributaria, de modernización y darle incentivos al crecimiento. El gran desafío que tiene la profesión económica es que siempre pensamos que primero hay que estabilizar, sobre todo una economía que tiene tantas distorsiones como la nuestra, y después pensar en crecer. Hoy el desafío es sincrónico, es simultáneo. Argentina necesita un programa de estabilización para bajar la tasa de inflación, para bajar todas estas variables como el dólar que están realmente como un barrilete, y un programa de modernización económica, de transformación económica, tributaria, de exportación, de infraestructura, y todo esto obviamente apoyado por leyes que marquen un sentido de rumbo para todos los argentinos. Martín, te llevo a la política. ¿Serías candidato? No, yo trabajo muy bien, además se están cerrando las listas, estoy bien lejos de eso. Nadie te llamó, digamos, para... No, ni me llamó, ni yo. A ver, todo el mundo sabe, quien me conoce, que trabajo en la profesión, como economista profesional, dirijo un equipo que
se llama Fundación Capital, dirijo una maestría en Banca Central en Malasia, junto con el Premio Nobel de Economía Robert Merton. Estoy dedicado a la profesión. ¿Y si te invitan a sumarte al equipo económico? No, a ver, no lo miremos con miramiento. Argentina no está para pensar en la personal. Acá hay que mirar todo esto con extremada generosidad. Y cuando ustedes me están preguntando, me lo están preguntando como ideas superadoras. Después hay muchos economistas, muchos profesionales que lo pueden implementar o que están cerca de la política o cercanos a los candidatos. Yo digo las ideas, qué cosas se necesitan hoy para solucionar los problemas de la Argentina, sin pensar en Juan, Pedro o en algún tema personal. En algún momento se te había mencionado más cerca de este gobierno, Martín, en otros momentos no, viene la oposición. ¿Qué pensás de las nuevas figuras de Manes, de Tetaz, que es, digamos, par tuyo en la economía, que se incorporan a la política? Tu opinión, por favor. Muy bueno, me parece fantástico que haya, primero a Facundo, lo conozco desde hace bastante tiempo, charlo mucho con él en todo este avance que ha hecho. Es más, él ha tenido una influencia muy importante en mi último libro, Argentina Primero, el capítulo que le dedico a cuánto tiene que invertir la Argentina en investigación y desarrollo para poder tener una economía más competitiva. Tiene mucho que ver de mis charlas con Facundo. Martín es un estupendo economista y realmente un tipo muy sólido, muy solvente, excelente persona. Me parece buenísimo que nuevas personas se puedan involucrar y le generen aire fresco que la Argentina necesita. Martín, ¿cómo se hace para restablecer la confianza cuando un gobierno la perdió, cuando una administración por diferentes motivos, podemos decir la pandemia, la herencia, lo que quieran, los errores propios, pero cómo necesitas un plan de shock o podés ir haciendo cambios paulatinos? Yo me alejo de esta discusión, Pancho, de shock versus gradualismo que hemos tenido en la profesión, pero sí es necesario un programa económico de convergencia de las principales variables, me refiero al gasto público, a la recaudación, a la emisión monetaria, a la política de financiamiento. Todas esas variables deben ser convergentes, es decir, no puede ir una variable por un lado, otra por el otro, hay que marcar un rumbo, hay que marcar un sendero. Ese sendero, a mi juicio, como vos lo decís, marcado por la falta de credibilidad, se necesitan leyes que marquen ese sendero. Diría una ley de estabilidad macroeconómica que le dé un sendero al gasto público, a la recaudación, a la emisión monetaria, y todo eso debe ser convergente, junto también con una ley monetaria que le dé también una perspectiva de cuánto se va a emitir en la Argentina en los próximos años, no solamente en los próximos días, que es lo que tenemos ahora, una economía del día a día, una ley también de modernización y de simplificación impositiva que haga que más argentinos paguemos menos impuestos y no al revés, de manera tal de poder sacar a nuestra gente de la informalidad, una ley de incentivo a las exportaciones para que el que exporta más pueda tener menos impuestos y también, por supuesto, una ley de infraestructura que ponga las principales obras públicas en la cancha de la Argentina, financiado por multilaterales. Pero son leyes que sean apoyadas por 2/3 partes del Congreso, lo que te puede dar una salida de confianza para la Argentina, para que todos los argentinos podamos decir zarpamos, y zarpamos todos en una misma dirección. Ayer se conoció el número de la inflación mayorista, ¿no? De los precios mayoristas, 3,1 en junio, un interanual de casi 65%. ¿Qué va a pasar con la inflación? Bueno, la inflación, la primera pregunta de Pancho, está reprimida también, en el sentido que tenemos la tasa de evaluación del tipo de cambio oficial, está en menos de un 1% cuando observamos las últimas semanas, y la inflación, como vos estás diciendo, está corriendo a un poco más del 3%. No se necesita ser economista, esto es dispersión de las variables económicas, esto es justamente no tener convergencia. Tenemos las tarifas congeladas, tenemos los servicios de medicina prepaga, todos los precios... O sea, seguimos poniéndole el trapo a la canilla, ¿no? Exactamente, seguimos poniendo el trapo a la canilla.
Con la idea de llegar hasta las elecciones. Está claro que eso no es un programa antiinflacionario y por lo tanto podés en los próximos meses bajar artificialmente la tasa de inflación, pero está claro que esta política o este enfoque no es sustentable y va a tener que ser revisado después de las elecciones. Ezequiel. Martín, dado que hay coincidencia en los economistas, inclusive te diría en la clase política, de que la Argentina es bimonetaria, pero que nadie confía en el peso. ¿Ves alguna posibilidad de dolarización en Argentina? ¿Podría ser alguna salida? Sin decir que, bueno, tenemos que recuperar la confianza, porque eso, por lo menos en el mediano plazo, no se lo ve posible. Pero ¿la dolarización lo has analizado como una variable para la Argentina, como una salida? Sí, lo he analizado hace mucho tiempo y también es cierto, Ezequiel, que en los últimos días y me han consultado más todavía, ¿no? Desde distintos sectores. Es más, un empresario me regaló el libro de Ecuador, de Mawad, de cómo dolarizó Ecuador. Mi visión es que son casos totalmente distintos. Uno puede dolarizar, Ezequiel, en países que tienen economías con un solo producto, como es Ecuador, que produce petróleo básicamente, e importa todo el resto. O Panamá, que es simplemente tiene un sistema financiero. O El Salvador, que vive de remesas de aquellos que trabajan en los Estados Unidos y le envían a sus familiares mensualmente fondos y que son realmente fondos muy importantes con los que vive el país. Pero un país con la diversidad productiva que tiene la Argentina, no es conveniente adoptar la dolarización. ¿Por qué? Simplemente porque no tenemos el nivel de impuestos que tienen los Estados Unidos, que son mucho más bajos que acá, no tenemos las normativas, ni medioambientales, ni regulatorias, es decir, no tenemos el nivel de competitividad y eso sometería a una cantidad de gente al desempleo. Por lo tanto, es cierto que Argentina tiene una economía bimonetaria, hay que legitimar y democratizar el ahorro de los argentinos y hay que generar incentivos para que los dólares que estén en el colchón se vuelquen al consumo y a la inversión. El camino son leyes y se ha demostrado en distintos momentos de nuestra historia. El último que lo demostró fue Roberto Labaña con una ley de emergencia económica que le permitió entonces ganar confianza, credibilidad y sacar a la Argentina adelante. El blanqueo, Martín, también fue un éxito para Macri. En el blanqueo de Macri creo que fue sí, pero no por lo menos en términos de dólares parecería sí, que... pero fue mal planteado el blanqueo, Ezequiel, porque fue para dejar la plata fuera. Vos tenés que generar incentivos para que la plata se gaste en la Argentina, no para que la gente la deje en una cuenta de banco invertida en Apple o en Microsoft o en Google. Eso no está mal, cada uno hace lo que quiere, pero lo que tenés, la política pública debe generar incentivos para que la plata se gaste aquí y se invierta aquí en Argentina. Al expresidente del Central, ¿la inflación es un fenómeno monetario o es multicausal, como dice Guzmán? La inflación en la Argentina es multicausal. Por supuesto que al final del día es un fenómeno monetario. No se puede. Lo monetario influye mucho. Ahora, ¿lo monetario es solo la causa en la Argentina? Y la respuesta es parcialmente sí, pero tiene que ver con naturaleza fiscal. Si claramente se gasta más allá de la cuenta, se emite la presión de costos que hay. Hoy hay una inflación inercial también. Por lo tanto, no se puede atacar con un solo instrumento. Ya se mostró en la historia argentina que algunos quisieron atacarlo, la inflación, con la tasa de interés. Lo que hicimos fue subir a las nubes la tasa de interés y lo que generó fue ingreso de capitales de corto plazo, el dólar se volvió barato y después terminamos en una devaluación. Algunos quisieron usar el tipo de cambio, ahora se está usando el tipo de cambio. No se puede usar un solo instrumento para luchar contra la inflación en la Argentina. Por lo tanto, se necesita un programa económico con leyes que marquen el camino fiscal, monetario, financiero y de modernización y transformación productiva. Bien, porque también Martín, lo que necesitamos es más producción en la Argentina para derrotar a la inflación. Quedó clarísimo. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hay más. Bueno, seguimos con la política. Vamos a ver qué pasa con las listas dentro del Frente de Todos. Uf, a ver si ¿quiénes sí, quiénes no? ¿Quiénes sí, quiénes no? ¿Vos algún dato tenés? Te ¿no? voy a decir, Ezequiel te voy a decir varios. algunos que no. Que no. se cree que sí, pero no. Muy bien. Sí. En un instante. También los viajes al espacio, muchísima información, el análisis de Martín Rodríguez Yebra. Vamos a estar también con Cristian Martin desde el Reino Unido, así que muchísimo queda todavía en el programa. No se vayan, que seguimos con más datos.